¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y hemos vuelto a nuestra casa, a nuestro hogar. Ya ha regresado el hombre que anda haciendo de las suyas, corriendo por otros países. Felicitaciones a el querido Jorge Concilio. Ahí estamos viendo su medalla, que ha sido, bueno, una participación interesante. Casi 3 horas y moneditas fue el tiempo que el hombre realizó para correr los 42 kilómetros de esa ciudad de Estados Unidos, más precisamente de Nueva York. Felicitaciones. Y bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo a este programa del día de hoy, que tenemos de todo, ¿no es cierto? Vamos a hablar de las distintas reformas que se están llevando adelante en el ámbito de la nación. ¿Vio? Usted escucha hablar a menudo de la reforma previsional, impositiva, laboral, de todo eso va a escuchar hoy en el programa, en este programa, ¿no? También vamos a hablar del peronismo, un peronismo de la provincia de Buenos Aires que viene álgido. Pareciera que va a haber, nosotros grabamos un día viernes, pareciera que va a haber interna entre dos listas. Espinosa no va a ser el hombre único en la provincia, sino que va a competir contra el propio Gustavo Menéndez, el hombre intendente de la localidad de Merlo. Así que de todo esto nos va a hablar, en principio, Octavio Argüello, el hombre de la CGT regional, el camionero, a ver qué opina de esta reforma laboral. También vienen de 3 de febrero Federico Ferreira, que va a venir acompañado, o al menos por Juan Carlos Juárez, el hombre, la gente del GEM, ¿no? La gente del GEM, que va a venir a contarnos un poco la situación de la centroizquierda, del progresismo y de la reforma previsional. Y por último, nos va a acompañar en el programa del día de hoy el hombre de Hurlingham. Estoy hablando de Adrián Slayman, un kirchnerista reconocido. Nos va a contar que lograron una lista de unidad con todos los sectores del peronismo de ese distrito, en donde Juan Zabaleta va a ser el presidente del peronismo de Hurlingham. Va a pasar en 3 de febrero, que va a seguir como siempre, como hace años, conduciendo el peronismo de ese distrito, el benemérito Hugo Marcurto. En San Martín parece que el hombre designado va a ser ni más ni menos que Gabriel Catopodis, que no le fue muy bien en estas últimas elecciones. Y esto es un poco lo que va a suceder con el peronismo, pero de eso nos va a contar en el último bloque Adrián Slayman. Así que quédese ahí, nosotros vamos a dar comienzo a este Aciertos y Errores del día de hoy, después de la pausa. Es esencial en el deporte, es una forma de terapia para nosotros. Poder ayudarlos a que conozcan el deporte, a que sepan que existen cosas mucho más lindas, divertidas y saludables. La sensación de felicidad y de adrenalina es única. Con el deporte podés dejar cosas malas de la calle. Uno puede decirte todo lo que te evita cuando uno hace deporte. Recuperé mi familia. Que vale la pena vivir, que se puede, que se puede. Nos metemos de lleno en este programa que le anunciábamos ahí cuando comenzábamos recién. Y sin lugar a duda, una de las cuestiones que tiene que ver con esta situación, digamos, que está viviendo Argentina por estos días, es ni más ni menos que las cuestiones que tienen que ver con las reformas que han sido comidilla durante toda esta semana en cuanto a los sectores que están vinculados con las mismas, ¿no? Estoy hablando ni más ni menos de la reforma laboral, una reforma laboral que en principio la CGT habría asumido o al menos aceptado, pero dicen por otro lado también que hay otros sectores de la CGT misma que no ven con muy buenos ojos. Entonces, para desentramar toda esa cuestión de que hay de cierto en ese apoyo, ¿no?, me acompaña Octavio Argüello, el hombre de camioneros, secretario general de la Regional San Martín de esa entidad. Y bueno, es un poco eso. Buenas noches, Argüello, gracias por venir. Gracias a vos.
Y un poco era eso, que nos cuentes cómo está. ¿Aceptaron la reforma que el gobierno les impuso, les manifestó? ¿Están de acuerdo? ¿Acompañan? No, mira, la verdad que los compañeros que están en la discusión son los compañeros del Trumbiro, que son en este caso Daer, Smith y Acuña, y otros grupos de compañeros que no es el que te está hablando ahora en este momento. Creo que más que no aceptación hay un gran desconcierto porque no hay una buena información. Sobre todo yo estuve allí en CGT en un acto y estaba planteando esto, que tiene que dar una información, sobre todo a aquellos compañeros que tenemos un acercamiento mucho más diario con los trabajadores, que son los que nos preguntan. Así que bueno, hablan de que se acordaron 4 o 5 puntos en una ley que tiene 140 artículos, así que es muy, muy frágil. Lo que sé es que no se firmó nada, se han hablado, digamos, sí, plantean que se sacó de esta ley un ejemplo, el artículo número 30, que hablaba de la ya no solidaridad de los trabajadores cuando se terciariza. Digamos, vos me contratás a mí, vos como empresa no tenés ninguna responsabilidad. No, eso sigue siendo vigente, que vos vas a seguir teniendo responsabilidad a ser contratista. Como también en el caso de la indemnización, en no sacarle las horas extras y los adicionales como concepto de sumo cálculo del mes-año que se paga por indemnización. Eso se sacó directamente de la ley, quedaría vigente. Y algún otro punto más, pero bueno, esto es lo que tenemos hasta hoy. Claro, o sea, la información que vos tenés, digamos, no está oficializada en definitiva, ¿no es cierto? Hay nada oficializado, ¿no? Bueno, pero los primeros rumores, o al menos lo que uno entiende o conoce de este proyecto de ley, manifiestan que no hay o sea, todo va en detrimento del laburante. Por eso, vuelvo a repetirte, yo estoy contra toda reforma. Ya rechazo. Queda claro, por eso ahora, también era un poco la invitación a vos, que sos un hombre de camionero, también integrás un triunviro en la CGT regional, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que está en el tema y está vinculado a eso. A eso iba, digamos. Los primeros datos indican que, insisto, esa reforma no beneficiaría mucho. Reforma, porque ninguna reforma, no solamente acá, sino en el mundo, en la mayoría de la parte del mundo, nunca dieron resultado, o por lo menos resultado que te dicen que van a producir. ¿Qué es? Tomar más trabajadores o tener trabajadores más formales. Al contrario, siempre llevaron a más informabilidad de los trabajadores. Por eso yo rechazo cualquier reforma. También no voy a ser inocente en esto. Cuando uno hace una ley, a esa ley le da un espíritu. Y que lo que realmente le importa que hace la ley es el espíritu, después lo demás es maquillaje. Claro. Entonces, yo no sé si acá está discutiendo, por eso digo, por incertidumbre y por falta de información, si realmente... Yo no creo que el espíritu lo hayan cambiado, porque si no, no presentás una ley para eso. Yo creo, por eso te digo, están hablando de 5 puntos cuando tiene 140. Sí. Lo que no puedo saber es qué se negoció en los otros 135 puntos que falta. Que creo que ahí es donde está... Esto, viste, como cuando vos firmás un contrato. Siempre tenés que leer la letra chica, no la letra grande. Te abrocharon. Hay algunos datos que tienen que ver con las comparaciones, digamos que, por cierto, en algunos casos son odiosas, pero no hay que dejarlas de lado. Algunos manifiestan que esta reforma es muy similar a la reforma que se hizo en Brasil, ¿no es cierto? Que es así, sin lugar a duda, atentó contra toda la masa laboral de ese país, ¿no es cierto? Mira, por lo que hablan, si estos 5 puntos que se dicen que se modificaron, directamente dicen que se sacaron de la ley, ya no es una ley a la brasilera, porque la ley brasilera fue directamente durísima y estos conceptos estaban claros que estaban manifestados dentro de esa ley brasilera. Vuelvo a repetirte esto con lo que se sabe hoy, con lo que ¿no? se sabe. Pues eso, vuelvo a repetir, hasta que yo yo va a haber una visión más clara? Y yo creo que esto tiene que ser para la semana que viene, ya tienen que bajar la conducción y plantear claramente cuándo fueron todos los puntos que se conversaron y se avanzaron. También hay que ser claro, esto también tiene que pasar por 2 cámaras, tiene que pasar por el Congreso y por el Senado. Sí, bueno, para que la gente entienda bien, digo, no es que el gobierno toma, digamos, y dice, bueno, voy a hacer esto, lo hablé con la CGT y ya está. Claro, lo arreglé con Acuña, con Dárico. No, esto tiene que pasar por 2 sectores clave, que son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en donde hay las distintas fuerzas políticas, en donde el gobierno, también hay que decirlo, no tiene mayoría, deberá defender lo que ellos consideran que es correcto, y por otro lado la oposición criticará o modificará todo aquello que en principio no sea en beneficio de la masa de trabajadores, ¿no? Esto está por verse. De todas maneras,
hay un dato que no hay que dejar de lado, y es ni más ni menos que el gobierno, hoy tras las elecciones de octubre, se ve envalentonado para proceder de esta forma también, ¿no? Porque yo insisto, Vos fíjate, creo que no es antes de las elecciones hablaban que nada más que iba a ser una modernización, porque le habían cambiado ya el nombre, ¿viste? Acá te cambian el nombre de las cosas, pero no altera el producto, lo triste es eso. Que nada más que iba a tratar. Después ya terminó con una ley totalmente reformada. Digo, el gobierno yo sabía que tiene un plan A y un plan B. El plan A era que si no iba bien una elección, iba a tratar de negociar con los 10 gremios más fuertes algunas reformas. Si la elección iba bien, la iba a sacar por ley. Bueno, como la elección no le fue mal, estamos discutiendo hoy que esto va a salir por ley. Pero no solamente eso, no te olvides que esto también va pegado a la ley de la reforma previsional y a la ley impositiva. Tal cual. Yo cuando ya vi que los gobernadores también habían llegado a un acuerdo de la ley impositiva, el otro nombre no recuerdo en este momento. Previsional. Yo dije, estamos complicados, porque vos sabés que si arreglan los gobernadores, después van a dar las manos. Sí, Muchos diputados, y sobre todo en la Diputación Nacional, depende de sus gobernadores. Sí, de eso vamos a hablar con Juan. Por eso creo que nosotros, estoy casi convencido que vamos a estar los días que se vote acompañando a los senadores con una marcha masiva fuera del Senado para que los compañeros se recuerden los trabajadores. A ver, diste en un dato clave. Vos manifestabas que vamos a estar ahí y me parece que tiene que ver con una postura, ¿no? Y en términos comparativos, como recién hablábamos, en Francia a Macron se le imposibilitó la reforma laboral, sencillamente porque los gremios salieron a la calle, digamos, a manifestarse, y a ustedes, quizás en el ámbito de algunos sectores de la sociedad, les critican eso, digamos, que tienen cierta quietud ante este avance del gobierno con los derechos laborales. No, nos tenemos quietud nosotros. Nosotros lo que estábamos viendo, vuelvo a repetirte, se planteó una cosa antes de la elección, después de la elección te salen con otra. Nosotros hicimos un rechazo total de esta ley. Van avanzando en la discusión de algunos puntos. A ver, también tenemos que ser conscientes que algunas cosas tienen que cambiar, no se puede seguir teniendo como hace 50 años, porque esto fue avanzando. Sí, a ver, porque también hay que dar la derecha, digamos, que hay sectores que están en una situación compleja. El sector industrial, digamos, sin ir demasiado lejos, hoy, digamos, no es la misma la necesidad de mano de obra en ese sector que en antaño, digamos. Hoy un robot te reemplaza. Yo lo venía hablando y lo veníamos hablando de la CGT, el flagelo que no solamente tenemos con esta discusión, sino lo que nos produce la tecnología, cuando se robotizan las empresas. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado, para mi parecer, y hay que hacer una ley totalmente diferencial para las pequeñas empresarios y los pequeños emprendimientos. No es lo mismo un gran empresario que te robotiza todo al que verdaderamente da trabajo, que son las pymes y los pequeños emprendimientos. Pero bueno, esa es una discusión que hay que plantearla, porque es una realidad y no la podemos obviar. Por eso yo digo, esta ley está madurando. Nosotros vamos a estar en la calle. Si vos me preguntás mi parecer, nosotros no me veo otra lugar que no estemos en la calle. Claro. Porque ya viví los 90, Claro, algunos sectores del kirchnerismo le critican eso, dicen, a nosotros en otro momento por el tema de el impuesto, digamos, a ganancias, nos salieron a la calle muchas veces y acá con algo que es más profundo no se manifiestan, digamos. Nadie dice que todavía no nos manifestamos, todavía, vuelvo a repetirte, esto es una conversación, bien lo aclaraste vos. Esto no es que se juntaron ayer y listo, ya mañana está pronto. No, esto tiene que pasar por los dos, por el Congreso y por el Senado, y nosotros seguramente vamos a estar en la calle haciendo sentir nuestro reclamo. ¿Qué mirada tenés vos, más allá de la reforma o no, digamos, de la situación laboral en su conjunto, digamos? O sea, de hoy, del laburante en su conjunto, digamos. ¿Cómo ves que, digamos, en términos inclusive hasta comparativos, porque viste siempre se habla de que lo que pasaba en el pasado, el ayer, el hoy, digamos, ¿qué mirada tenés? No, mirá, el trabajo, obviamente hay sectores que ciertas políticas, y sobre todo estas políticas que desarrollan estos sectores de gobierno, no sienten el rigor de la política, porque son precisamente los gremios que son como el gremio nuestro, el gremio que yo represento, que es prestador de servicio. Ahora, lo que esto ataca directamente contra los sectores industriales. Este gobierno va en desmedro de eso, y vos lo ves, te ves todos los días, habiendo la exportación y no poniendo reglas claras de juego. Lo primero que hizo fue privilegiar o darle beneficio a los sectores agropecuarios y a la minería, y no a los sectores industriales, que es el que realmente, como dije siempre, produce y da trabajo. Así que la situación sigue siendo compleja, no es muy sencilla la situación. Es normal este gobierno que te lleva a una desocupación para después empezar a discutir estas leyes. Yo siempre, en los 90 ya lo hemos vivido, por eso digo,
es nada más que volver a ver la película del pasado. Nos llevaron de esa manera, nos llevaron primero a una gran desocupación. ¿Considerás que el final puede ser el mismo? Yo, si me preguntás, yo creo que sí, yo creo que esto no tenemos una buena salida. Nosotros hoy dependemos de lo que es el LEVAC, como está el juego del LEVAC. La LEVAC se llega a disparar y nosotros quedamos destrozados. Y ya nos pasaba, no sé si vos te acordás de esos tiempos, estornudaba México y nosotros nos agarraba tuberculosis, el tequila, el caipirinha. Y hoy estamos en un contexto muy similar. Cualquier situación que pase en el mundo nos va a producir un desequilibrio muy grande. El endeudamiento que tiene Argentina es récord, el déficit fiscal es muy peligroso. No, entonces, no ha mejorado. Entonces yo creo, vos fíjate, más allá de lo que se le pueda criticar a otro gobierno, que quizás sean muchas para criticar, pero hay cosas que tan mal nos han hecho, que cuando fue la gran crisis de 2007, 2008, nosotros pudimos pasar esa crisis, porque precisamente no estábamos tan endeudados. Hoy la situación tiene que entender la gente que es totalmente distinta. Pero sin embargo yo te manifiesto algo que le digo a los distintos entrevistados y tiene que ver, o sea, cómo se entiende, digamos, el apoyo, porque ha tenido un apoyo muy, muy importante, Cambiemos, en la última elección, digamos. Yo creo que ha sido muy astuto, muy hábil. Han aprovechado a full y muy plenamente el gran desastre que ha hecho en el último tiempo el gobierno kirchnerista. Sobre todo con el tema de la corrupción, ¿no? Hizo algo muy, muy importante, pero también lo hizo con un sector que todos sabemos y no lo podemos obviar, porque si no, nos hacemos los tontos. Los sectores mediáticos, que lo tienen todo a favor. Hoy no hay un 678, hoy tenés 7, 8, 10, 6, 7, 8. Pero bueno, y lo han producido. Y mostraron algo que la sociedad siempre sabe de la corrupción, pero nunca había visto, que era la plata. Tirando López Bolsone y mostrando la Rosadito, una financiera contando dinero. Y bueno, esto caló muy profundamente en la sociedad. Entonces hoy tenés una sociedad derechizada, tirándose a la derecha. Sí. Desprolijamente, porque es por eso, después no importa, ¿viste?, qué es lo que suceda. Pero somos muy volátiles nosotros. ¿Sabes lo que? Esta semana Felipe Solá dio una frase, un hombre, digamos, que me parece un hombre dentro de todo serio en cuanto a las apreciaciones, y manifestó, la gente apoyó a Cambiemos en definitiva porque era el único espacio que le mostraba esperanza, que le generaba esperanza, digamos, o al menos le decía, o sea, más allá de que la esperanza puede ser buena o mala, digo, pero ellos, en el único lugar en donde depositaba la gente una situación de esperanza era en Cambiemos, en todo el otro espectro político no. Yo creo que no, yo creo que la gente vota según un estado de ánimos también, ¿no? Al otro gobierno ya le molestaba la sola imagen de Cristina, ya la veía por televisión y ya la puteaba a todo el mundo. Después no se ponía a analizar si estaba bien el salario, me molesta eso, y entonces los medios decían, no, te roba los minutos, no te deja ver la novela, y viste, la gente entra un poco con todo eso social. Es para sociólogos, yo no lo soy, ¿no? Está bien. Digo, me parece que la gente eso, y el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción ha calado en la gente y hay que ser realista. Y ver esa imagen a todos nos produjo repugnancia de ver eso. Entonces esto está hoy metido en la sociedad. Obviamente, estos van a robar más, ¿no? Pero son más prolijos, obviamente. Estos muchachos no se van a salir a salvar con la milanesita y la tortilla, ¿viste? Como algunos haciendo un catering. Estos muchachos te roban y te la llevan de verdad. Pero bueno, hasta que esto se descubra, la sociedad va a seguir enamorada. Como pasó en los años 90, tal cual como pasó en los años 90. Nosotros en los años 90 teníamos una clase media que se había desintegrado, y esto te lo cuento como anécdota, ¿no? Y me acuerdo que las azafatas habían tocado en el bombo con nosotros, ¿viste? Que siempre una categoría de trabajadora un poco más elevada. Sí. Cuando mejoraron sus costillas, empezamos a ser unos negros quilomberos, que lo único que nos interesaba era hacer quilombo. Esta es la sociedad argentina. Entonces yo creo que hoy está enamorada por esto, prontamente se va a desamorar. Octavio, te agradezco mucho tu presencia acá. A ver, vos. La última antes de irnos. ¿Cambiemos logró que el peronismo sea historia ya? No, el peronismo no. El peronismo no es el PJ. Yo siempre lo manifesté. El PJ, el mismo general Perón decía que el PJ era la herramienta política. Nada más, es una herramienta política. El peronismo se va a desintegrar. Vos mirás, en algún punto, como está todo disperso, sigue siendo mayoría el peronismo. Si el peronismo se logra unir, es un potencial muy grande. Pero sí creo que en el peronismo no debemos el gran debate. Es decir, ¿seguimos haciendo lo mismo para tener resultados diferentes que va imposible o cambiamos realmente de fondo? Y yo creo que cambiar de fondo es llamar una interna verdadera, ¿no? Como la interna que te están llamando hoy, y sentarnos en una gran mesa a discutir y debatir. Pero no discutir. Hay listas de unidad en todos lados, en 3 de febrero inclusive. ¿Sí?
vos sos de 3 de febrero. Sí, sí, no soy peronista pertenecés, yo también. pero no perteneces a la lista de No me unidad. unieron entonces a mí. Digo, Se ve que es una unidad compleja, es rara. Esto como el anterior, ¿no? Antes de la elección me dice, te invito el 7 de octubre porque vamos a hacer el día del acto del 17 de octubre, tal, porque hay unidad. Y me invitaba a 5 actos distintos. Yo nunca entendía esa unidad, ¿viste? Digo, explicándote lo otro. Y creo que hoy tenés que discutir ya no tanto los personajes, como lo vinimos discutiendo hasta hoy, que no discutíamos ideales, sino personajes. ¿Quién te mide un voto más, quién te mide un voto menos? El que te tiene que conducir, sino discutir realmente un proyecto que sea cuantitativo y cualitativo hacia el futuro, ¿no? Te agradezco mucho. No, gracias a vos por y invitarme. estamos, calculo, en contacto permanente por los tiempos que vienen. Dale. Nosotros vamos a hablar de otra reforma, y en este caso la reforma previsional, pero no solo eso, sino también de todo lo que tiene que ver con la centroizquierda, el progresismo. En instante nomás, Juárez y Ferreira, dos hombres de ese sector. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Otra de las patas que tiene que ver con esta dinámica política de estos días es, sin lugar a duda, todo las reformas que hablábamos hace un rato, pero además hay otras reformas, tiene que ver con la reforma previsional. Y de eso vamos a hablar enseguida nomás con Juan Carlos Juárez, que es un hombre que sabe mucho de este tema. Pero más allá de eso, no solo me acompaña Juárez a mi izquierda, ¿no?, sino también Federico Ferreira, el hombre de 3 de febrero. Ambos, si coinciden en algo, es que son del GEN, un GEN que representa a los sectores progresistas que en estas últimas elecciones vaya uno a saber cuál fue la decisión, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, Elisa Carrió representa a sectores del progresismo, tuvo un apoyo considerable. Cristina Kirchner representa a otros sectores del progresismo, tuvo un caudal de voto interesante en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, no son las más representativas. Sin lugar a dudas, Stolbizer era la persona adecuada, pero por lo visto los resultados no muestran esto. Pero esto es lo que manifiesto yo. Los que saben del sector progresista, del GEN y de la reforma previsional son ellos. Así que buenas noches, gracias por venir, les agradezco su presencia aquí, así que yo ya les puse la pelota en el campo, así que ustedes jueguen nomás. Juárez, por favor. La verdad que es importante estar con Federico acá, que es de la región, digamos, y es nuestro concejal y que trabaja tan activamente. Yo vengo de estar en un curso en la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social. Es un organismo regional que integra a Argentina y el resto de los países de Latinoamérica, más España y Portugal. En esa conferencia hablamos sobre el tema migración y la portabilidad de derechos de la seguridad social y se definieron 4 cuestiones que son centrales. En primer lugar, la seguridad social y los sistemas previsionales es un derecho humano. Bueno, no parece que es lo que manifiesta esta actual reforma que por eso quiero señalar esto. En segundo lugar, ¿qué caracteriza a los sistemas de la seguridad social y previsionales? Es la solidaridad, la universalidad y un piso mínimo, un umbral mínimo, para que esa persona que es depositaria de los derechos de la seguridad social tenga una vida digna. O sea, con estas 4 cuestiones avanzamos sobre lo que pretende ser una reforma previsional que ha sido avalada por los gobernadores, que viene a modificar un aspecto esencial, que es cómo se va a incrementar el haber de los jubilados
a partir del año 2018. El esquema actual actualiza el sueldo de los jubilados con base en la inflación y el nivel de recaudación. El esquema nuevo plantea solamente con la inflación. Solamente con la inflación y dicen con una mejora por sobre la inflación. La mejora por sobre la inflación puede ser el 0,1 también. Claro. Entonces, porque no está claro eso. ¿Eso qué significa? Que el jubilado va a tener un aumento nominal de la jubilación, pero no va a tener un aumento real de la jubilación. Claro, para que la gente entienda, digamos, el jubilado antes podría tener la posibilidad de tener un sueldo un poquito más arriba de la inflación, digamos. Exactamente. Ahora ese sueldo... Ahora va a quedar... ni siquiera se plantea si el sueldo es bueno, ¿no? O sea, ya estamos... de hecho, digamos, el haber mínimo que cobran el 55% de los jubilados en la Argentina y pensionados equivale al 50% de lo que la canasta básica indica que te debería cobrar. Exactamente, entonces ya de por sí es malo. La otra cuestión que todavía no está clara es si van a modificar la edad jubilatoria o no. Es decir, que la mujer llegue a los 65 años y que el hombre llegue a los 70. Eso genera un problema muy claro, que es el siguiente. Impide la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. ¿Por qué? Porque le pone un freno a la continuidad laboral por mayor cantidad de años. Creo que hay 2 o 3 temas sustanciales que no están en la reforma, que debieran estar y que ayudarían a hacer el sistema más sustentable y a que los jubilados puedan ganar mejor. En primer lugar, el lograr que el 35% de los trabajadores que no están registrados estén registrados, asegurarnos de que sectores que no pagan tributos por la actividad lo paguen y además quienes pagan algunos tributos en la actualidad paguen realmente por lo que mueven en términos económicos y no por lo que consignan figurativamente en una declaración jurada. ¿No llama la atención que los gobernadores hayan aceptado esto, digamos? Digo, uno siempre es... Y a mí me llama, yo pensé que los gobernadores iban a tener una posición mucho más clara. Lo que ocurre es que muchos de esos gobernadores, por lo menos 11, le han transferido a la nación sus cajas en la década del 90 totalmente deficitarias y hay otros gobernadores del resto de las provincias que tienen sus cajas con déficit. Entonces, a cambio de que la nación lo asistan, han aceptado esto, que para mí es un retroceso muy importante en materia de derechos para los jubilados. No, a mí me sorprende, ¿no? Porque la verdad que no habla muy bien de la reforma. Sorprende también el acuerdo de la CGT. No, bueno, por eso de eso venimos y de eso me llama también la atención. Sí, digamos, la verdad que llama poderosamente la atención, digamos, con qué serenidad y con qué rapidez, porque esto no duró más que una semana y pico, aceptaron una reforma laboral que obviamente significa un retroceso para los Bueno, de hecho manifiestan que hay sectores que de la CGT misma, digamos, que no están muy de acuerdo. La hacen pública su posición, ¿no? Ferreira, bueno, yo no te voy a hacer hablar mucho de tema previsional porque calculo que no es lo tuyo. Sí quiero que me cuentes un poco cuál es la situación del progresismo, de la centroizquierda, del GEN en particular. Igual caminando mucho con Juárez vas aprendiendo eso, sabe un montón de este tema. Primero aclararte cuando vos arrancaste el programa diciendo que había varias personas que representan el progresismo. Con coherencia, como Margarita, creo que hay una sola. Lo representan lo que dicen, lo que hace, cómo vive, que no es igual al resto. Entonces me parece que desde ahí no se puede comparar, ¿no? Y después, bueno, trabajando en el día a día para recuperar este espacio. ¿Pero por qué crees que se perdió este espacio? O al menos lo avanzó demasiado, cambiemos, digo. Yo no creo que se haya perdido, ¿eh? Yo creo que en la última elección se montó un telón que le sirvió a 2 espacios y nos divirtió, pero es recuperar y afianzar este espacio. El espacio está, la gente la ves en el día a día cómo se acerca, en la necesidad que tiene. Nosotros abrimos hace poquito un local de participación vecinal. Y esa participación vecinal que día a día va creciendo, te das cuenta que el progresismo está vigente en la gente. No, yo no tengo duda que haya sectores, digamos, de la sociedad que se identifique con el progresismo. A mí, yo insisto mucho en esta situación, digamos, cómo se vieron reflejadas sus expectativas los sectores progresistas en este escenario actual, digamos, en este escenario político que tiene que ver con las elecciones de octubre. Ahí es donde radica mi gran interrogante, ¿no? Yo creo que vos lo estás diciendo, se armó un gran escenario y muchos lo compraron. ¿Cómo va a ser, Ferreira, la convivencia, digamos, a instancia a partir de diciembre, de
del bloque tuyo, digamos, creo que es unipersonal, el bloque con los sectores del Frente Renovador, digamos, con los cuales ustedes habían tenido la alianza. Como te decía recién Juan Carlos, ¿no? Es algo que se viene trabajando cada día mejor. Digo, yo no veo el por qué no, si es al revés, cada vez está más afianzado. Yo veo, en lo particular, en el consejo nuestro, lo ves con Jimena, que es una chica joven, pero es un animal de trabajo. Lo ves con Martín en representación en todos los clubes, todas las sociedades de fomento. Yo creo que seguir fortaleciendo eso. ¿Existe la posibilidad de formar un bloque único o van a tener independencia? Yo creo que lo que tenemos que aprender es de las cosas que sí se hicieron bien y es copiar lo que hizo Margarita, de tener una agenda en común de trabajo. Después mantener cada cual su identidad también es bueno, ¿no? En las cosas de consenso y en las cosas donde no tengamos consenso, porque eso es a la construcción. Si bien Cambiemos en 3 de febrero logró una cantidad importante de concejales, todavía no logra la mayoría absoluta en el Consejo, digo, porque algunos manifestaban también que la oposición, si suma a todos los concejales, tiene mayoría. ¿Existe la posibilidad de que haya un cambio de presidencia? Yo se lo manifestaba el otro día a Bello mismo, él me decía que no, pero la posibilidad de cambiar de presidente de Consejo Deliberante. Que yo creo que una de las primeras cosas que tiene que cambiar es esto de andar midiéndonos si tenemos mayoría, si tenemos que cambiar, no tenemos que cambiar. Que no tenga mayoría es bueno. Es bueno se vio reflejado todo este año en el trabajo que tuvo el Consejo Deliberante. Y es bueno para seguir construyendo. O sea, no peligra la presidencia. No, si acá lo que hay que dar es consenso, marcar lo que está mal, acompañar en lo que está bien y seguir trabajando con un solo fin, que es el del vecino. Juárez, me quedé pensando en el tema de Margarita Stolbizer. O al menos la gente, la ve en su impronta. La vez pasada nosotros mostramos una situación que tuvo con la propia Elisa Carrió en el ámbito de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? En donde digamos que casi la defenestró la propia Carrió a Stolbizer. Pero sin embargo, uno ve a una Stolbizer que está más preocupada en la situación de Cristina Kirchner que en la situación del gobierno de Cambiemos. Inclusive ella misma dijo, no, yo me voy a preocupar porque sacarles los fueros a Cristina Kirchner, pero no me voy a preocupar por Carrió, porque eso que se ocupe el propio partido, Cambiemos, digo. O sea, ¿dónde está la preocupación? Quizás esto no sea un motivo para que se confunda los sectores progresistas. En primer lugar, quiero decir que la doctora Carrió es una provocadora profesional. Sí, sin duda. En segundo lugar, creo que Margarita ha sido la única que con Cristina en el poder y con Amado Vudú en el poder se animó a denunciarlos con fundamentos y con pruebas. Entonces hace por una cuestión de responsabilidad, hace un seguimiento del tema. Ahora que no se encarga de Cambiemos, lo ha denunciado al ministro de Energía y ha denunciado al ministro de Finanzas. De igual manera, y lo va a seguir haciendo. No, bueno, también fueron públicas. Como lo ha hecho con algún funcionario de la provincia que proviene de la gestión de Scioli. Digo, no, Margarita no tiene... Y se animó cuando estaba sola. Claro. Hoy para muchos es mucho más fácil, claro, cuando lo tenés en la... No, pero yo digo, o sea... Si uno entiende, si hay un contra quién competir, digamos, ¿la persona a competir es el kirchnerismo o es el, digamos, ¿dónde se hay que apuntar? Competencia digo en términos políticos. La competencia política es con el kirchnerismo y con Cambiemos. Porque nosotros no somos parte de ninguno de los dos. Entonces está clara nuestra posición y nuestra situación. Y Margarita ha sido muy claro en estos días. Porque también la vinculaban de que iba a ocupar cargo. Y ella dijo... No, bueno, por eso la propia Vidal le toqueteó y le dijo... Ella dijo, no busco ni trabajo ni cargos. Y arregló enseguido, señaló, mi función va a ser la de seguir construyendo el progresismo, trabajando para recuperar el progresismo y señalando la diferencia que pueda tener el gobierno y aportándole. Ella tiene una ponderación, como podemos tener cualquiera de nosotros, por cualquier intendente o gobernador, sobre María Eugenia Vidal, porque es la primera mujer gobernadora de la provincia, porque viene a un proceso en la provincia de Buenos Aires después de 28 años consecutivos de un gobierno del justicialismo. Entonces, tiene una ponderación sobre algunas cuestiones. Ahora, no va a dejar de señalar las cosas que estén mal. Te preguntaba, Ferreira, 3 de febrero, ¿cómo lo ves a futuro?
Lo veo muy parecido a lo que dice, hay que trabajar mucho sobre lo social porque esa contención se la tenés que dar desde el primer lugar que somos nosotros. Entonces, si hay se ve reflejado esta economía en el bolsillo de la gente, la primera contención tenemos que ser nosotros. Después sí veo en un montón de cosas cierto progreso, ¿no? A diferencia, bueno, lo que pasa es que el propio Valenzuela manifiesta que si venís de mucho tiempo que no haces nada, cuando haces poco, haces mucho, digamos, ¿no? Así que... No, yo creo, a ver, yo te quiero señalar algo más. Se aprobó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, 630.000 millones de pesos, con una deuda consolidada de 200.000, con un endeudamiento de 80.000 y con una recomposición del fondo de 20.000. Digo, está claro que no es nada. Está claro que no es nada. Ahora, yo le reconozco al gobierno de María Eugenia Vidal dos o tres cuestiones que me parecen importantes. Primero, el endeudamiento está en obra pública, ¿no? Porque uno ve en distintos distritos que se ha aplicado esa paridad, como recién decía Federico, la paridad en la legislatura, la paridad en los consejos deliberantes, hace que haya que debatir más y haya que buscar más puntos de consenso. Eso hizo que para aprobar el presupuesto 2017 hubo un consenso que permitió que todos los municipios recibieran proporcionalmente fondos para infraestructura. Y en el 2018 va a ser menos, pero va a suceder lo mismo. Y en la provincia también hay obra. En eso coincido, digo que el endeudamiento está destinado a esa obra. El tema es cómo mejorar otras cosas. Cómo mejorar la salud, cómo mejorar la educación, la seguridad. La seguridad. La seguridad. Yo comparto que la lucha contra las mafias y la lucha por la transparencia. Ahora, si vos luchas por las mafias y por la transparencia, en el IOMA, por ejemplo, no se explica que todavía sigue habiendo funcionarios que están denunciados y algunos de ellos procesados, denunciados por los médicos auditores de IOMA. Bueno, quizás, según la mirada de algunos sectores políticos, lo único que resta es que diga que son kirchneristas para que los procesen, ¿no? Eso es muy malo pensar eso. No, bueno, pero es lo que manifiesta... Yo creo que a alguien sea perseguido por la justicia... Bueno, es lo que manifiestan los kirchneristas hoy, digamos... A mí, la verdad, las detenciones sin condena, digamos... Sería el primero en denunciar una situación de ese tipo, porque es inaceptable dentro de una república, dentro de una democracia, dentro de un Estado de Derecho. Las personas no pueden ser perseguidas por nadie, ni por su pensamiento político, religioso, por su condición social, nada, un principio que tengo humanista de la política. Digo, más allá de los tratados internacionales, la declaración del hombre, es un principio humanista. El respeto por lo que vos opines en este programa no puede ser causal de persecución judicial. Tal cual. Porque si no, la verdad, ahí sí no estaríamos jodidos. Ahí sí estaríamos jodidos. Lo que pasa es que hay que reconocer que tanto el sector de la justicia, el ámbito de la justicia, inclusive hasta algunos sectores del periodismo pasan por un momento crítico. Yo te digo, lo que nosotros tenemos que hacer es que cada persona que es sometida a juicio se respete el debido proceso objetivo, es decir, el principio de igualdad entre la ley, el principio, digamos, de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, porque yo escucho por estos días que cómo es que el ex vicepresidente Amado Agudo esté detenido o Julio De Vito esté detenido sin tener condena firme. Es cierto. Ahora, yo pregunto, ¿cuántas personas hace años que están detenidas sin tener condena firme? No, bueno, por eso. Digo, lo que pasa... Es una posibilidad que tienen los jueces. Lo que hay que evaluar, y para eso está el Consejo de la Magistratura, o lo puede hacer cualquier ciudadano denunciándolo, que si no se cumple el debido proceso objetivo y la prisión preventiva no procede como lo establece el Código de Procedimiento Penal de la Nación, bueno, tendrá que someterse y responder por eso frente a un juicio político. Es una temática compleja esa, pero, sí, pero no hay que esquivarla. No hay que esquivarla. Yo lo que digo es que la justicia tiene que ser igual absolutamente para todos, en términos de que no puede generar privilegios ni para quien puede ser funcionario ni para quien no lo es. No, Juárez, pero lo que no hay que dejar de lado es que es raro que la justicia funcione en un momento de esta manera con estos mismos jueces y en otro momento de otra manera con... No hicieron nada, exactamente. La denuncia de Margarita viene desde el año 2012. Estamos de acuerdo. A Julio De Vito Margarita lo denunció en el año 2006
siendo secretaria general del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que estando yo con ella en una reunión le llega una carta documento, porque ella no era diputada, una carta documento de Julio Devido, pidiéndole que se rectificara o rectificara lo dicho. Obviamente Margarita no dijo, No, pero eso plantea, pero bueno, nada, por eso... No, pero está bueno discutirlo, hay que ponerlo, ¿eh? Tal cual. No. Tal cual. Ferreira, muchas gracias por tu presencia acá. Bueno, ya estamos cerca de la fiesta, así que felicidades para ustedes y muchas gracias por venir, Juárez, porque siempre que le vengo diciendo a todos los invitados que muchas gracias. Si nosotros no podemos hacer este programa sin ustedes. Para nosotros es importante poder participar en tu programa porque nos permite vincularnos con la comunidad. Muchas gracias. Nosotros vamos a a Hurlingham. ¿Saben qué? En instante va a venir un concejal de Hurlingham, kirchnerista el hombre, pero va a hablar de toda la temática del peronismo hoy, ¿no? No es poca cosa. Pero antes le vamos a mostrar a Zabaleta, el intendente de ese lugar, que inauguró un puente vehicular peatonal ahí en William Morris. Estuvo junto a Gustavo Menéndez, el hombre que en principio va a ser partícipe de la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Estamos inaugurando el puente de la calle Planes. Es un puente sobre el arroyo Soto, en William Morris, en la entrada del barrio San Damián. Una deuda enorme de muchos años con los vecinos, un puente vehicular pero también peatonal. Digo, los puentes peatonales que tiene este arroyo en el barrio San Damián son muy precarios y bueno, esto tiene que ver con las horas que se merecen los vecinos, ¿no? En estos barrios que durante muchísimos años el Estado municipal olvidó, ¿no? Nosotros estábamos presentes inaugurándolo. La verdad es que bueno, compartimos con los vecinos la alegría de la recuperación, no solamente del barrio y de la conexión desde el punto de vista de la infraestructura, sino de la recuperación del espacio público. Esto sirve para interconectar los barrios, esto sirve fundamentalmente para cumplir con esos compromisos que nosotros asumimos durante algún tiempo con estos vecinos, ¿no? Que tiene que ver con la transitabilidad, que tiene que ver con la conexión, que tiene que ver claramente, ¿no? Con que los pibes puedan ir al colegio y puedan cruzar por un puente como corresponde, ¿no? Porque la verdad es que por donde venían cruzando y los puentes que interconectan el arroyo son de pésima calidad, ¿no? Así que bueno, nada, muy contentos por estar aquí compartiendo siempre en la calle con los vecinos este tipo de obras. Hay como un cambio de paradigma respecto de la importancia que tiene para todos nosotros, intendentes nuevos, la periferia y cómo arrancamos desde la periferia hacia los centros. Obviamente sin olvidar a aquellos vecinos que son tal vez los que hacen el mayor aporte en cuanto a sus emolumentos respecto del municipio, pagando sus tasas y demás. Pero estos barrios tienen que ver con una inclusión. Y nunca mejor utilizada la frase de tendiendo puentes. Lo que hizo en esta obra de ingeniería, que tiene su complejidad, va a unir a dos barrios que seguramente, viendo los puentes antiguos, uno se imagina muchas desgracias, muchos accidentes, y bueno, evitar esa situación para el barrio y ir apuntándole al sol, ¿no? Que hoy nos acompaña, gracias a Dios. Así que bueno, felicitarlo a Juan y veo muchas similitudes entre Merlo y Hurlingham en estos barrios, así que compartimos la misma preocupación. Bueno, en tiempos en que se habla mucho acerca de la difusión de algunos partidos políticos, en particular algunos manifiestan que ya el radicalismo incorporado en las filas de Cambiemos es historia y hacia ese rumbo va el peronismo. Pero un peronismo que por estos días está muy álgido sencillamente por todo lo que tiene que ver con la presidencia en la provincia de Buenos Aires. Si un partido supuestamente está en deterioro o ya está en la parte final de su misma historia, uno no entiende perfectamente cuáles son los motivos por los cuales hay tanta disputa y tanta pelea. Hasta al menos nosotros grabamos los días viernes, hasta lo que se sabe hay dos listas que van a competir por el mandato en la provincia de Buenos Aires por ese partido. Y dentro de ese partido está ni más ni menos que el kirchnerismo, un kirchnerismo que por un lado está lleno de gente que representa al partido peronista, pero también hay otra fuerza. Y eso es quizás lo que a muchos peronistas, si se quiere ortodoxo, no le gusta demasiado. Me acompaña en este bloque Adrián Slayman, es un hombre de Hurlingham que ha sido quizás un ejemplo muy particular en todo lo que tiene que ver con este cierre de lista del peronismo bonaerense, sencillamente porque lleva a Juan Zabaleta, el actual intendente, como presidente de ese partido. Pero no solo eso, tiene una particularidad.
aúna a todos los peronistas del distrito, cosa que no ha sucedido en varios de los municipios del conurbano, ¿no? Bueno, buenas noches, gracias Adrián por venir. Y contame un poco, ustedes lograron la unidad, en serio, digamos, cosa que no se logró, al menos hasta ahora, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque va a haber 2 listas. Sí, no sabemos todavía, pero primero me permito respetuosamente disentir con vos de que... Por favor, para eso estamos. De que el peronismo, no sé, ya le diste... No, yo no le digo. Yo estoy manifestando lo que algunos analistas manifiestan, ni más ni menos, en función de las circunstancias políticas que corren por estos días. Sí, no, yo no creo que el peronismo se esté muriendo, ni mucho menos. Creo que todos los espacios políticos atraviesan por distintas crisis y por distintas purificaciones y por distintas etapas históricas, y esta es una etapa histórica más, digamos. El peronismo, a diferencia del radicalismo que vos hacías mención, no se ha diluido en una fuerza política, sino que es una fuerza política que está viva, que tiene... y estas cuestiones como la interna, como la o no interna, o la lista de unidad, o las discusiones son parte de la política y no debieran asustar a nadie, sino todo lo contrario. Me parece que es un signo de salud institucional de un espacio político que se discuta, porque detrás de los nombres, como a veces se quiere sintetizar una problemática política, hay discusiones conceptuales, hay miradas distintas, y eso es lo que se está poniendo en juego más allá de los nombres, y eso me parece que es un signo de vitalidad y un signo de salud. A ver, vez pasada escuchaba en esta idea de muchos análisis que hay en torno a la situación política, que quizás el futuro del peronismo quizás se emparenta mucho con el presente del radicalismo, pero no así el kirchnerismo, digamos. O sea, dicen que el kirchnerismo quizás sea, aún con sus matices, lo que sobreviva a ese peronismo. Sí, ¿Vos tenés esa misma idea, digamos? No, nunca he hecho esa división, digamos. Para mí el kirchnerismo es peronismo y el peronismo... Está bien, pero vos tenés esa idea de que el kirchnerismo es peronismo, pero para muchos peronistas está claro que no lo es. De hecho, salen al cruces, hablan, manifiestan, digamos. Hoy pareciera que muchos peronistas hablan... Pero el mismo Néstor Kirchner decía, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, nosotros somos peronistas. Entonces, yo creo que no, me parece que es una discusión, para mí atrasa, me parece que el peronismo, quien ha revitalizado al peronismo, haciendo una actualización doctrinaria prácticamente en la práctica concreta, en la gestión concreta, ha sido Néstor Kirchner, y me parece que hoy lo que todos, la mayoría buscamos es esta unidad del peronismo, esta unidad del campo nacional y popular, que además incorpore otras vertientes históricas del radicalismo alfonsinista, otras vertientes históricas que confluyan a la hora de armar un frente ciudadano. ¿Por qué crees que eso no es entendido por algunos sectores del peronismo, digamos, que manifiestan que, o sea, vos lo habrás escuchado, que el kirchnerismo en definitiva es el que ha llevado a las derrotas en... Me parece que todas las discusiones son válidas, me parece que está bien, que se discutan esas cosas, está muy bien. Toda discusión es tan válida como no definitiva, ninguna discusión es definitiva porque siempre se puede seguir discutiendo, y me parece que eso es un signo de salud. Nosotros lo que entendemos es que lo que hay que ir construyendo es la unidad. No la unidad por la unidad, sino la unidad porque nosotros, el peronismo gobernó durante los últimos 12 años antes de este proceso, y no ha alcanzado para terminar de construir el sueño, aquel sueño que nos propuso Néstor cuando dijo vengo a proponer un sueño. Nosotros hacia adelante queremos continuar la construcción de ese sueño, que es un sueño de justicia, es un sueño de igualdad, es un sueño de que los científicos tengan presupuesto, que los pibes tengan netbooks, que las familias puedan juntarse el domingo a comer un asado y ver el fútbol gratuitamente, y tantas otras cosas. Pero bueno, nosotros tenemos que
hemos perdido una elección y tenemos que reconfigurarnos y volver a hacer una propuesta que mire hacia adelante y que conecte con los sueños de los argentinos, que son nuestros sueños y que ha sido el sueño de nuestro proyecto político, que se ha visto truncado por este proceso, seguramente también por errores que pudimos haber cometido, pero me parece que todas estas discusiones que se están dando en el peronismo tienen que ver con esto, y me parece que eso es muy saludable para la democracia, para la Argentina y sobre todo para el futuro de los argentinos. A ver, yo te escuchaba y quizás el kirchnerismo haya sido, o al menos los sectores más allegados a esa fuerza, los que mejor describieron con la actualidad del país en función del gobierno macrista, ¿no? Digo, o sea, mostraron y manifestaron todos los errores que en definitiva... predecimos, ¿no? Dijimos... No, bueno, pero también, o sea, en esta última elección también lo pusieron sobre la mesa, pusieron claro sobre oscuro, pero sin embargo, la gente, o sea, no hay que desmerecer tampoco la cantidad de votos que el macrismo en su elección, en la elección sacó, ¿no? Digo, o sea, me parece, ¿cómo se entiende, digamos? ¿Por qué uno manifiesta algo que por ahí es comprobable siquiera y a la par encontrás una cantidad de votantes, digamos, que no resienten lo mismo y por el contrario le brindan un apoyo y le dan la derecha a un gobierno que en principio, y al menos por el discurso que ustedes mismos manifiestan, no estaría muy en colaboración con la gente que más necesita, ¿no? No, sin lugar a dudas que no. Vamos hacia la pérdida de una cantidad de derechos laborales. Esto lo van a notar los trabajadores. Sí, las distintas reformas que hoy están saliendo fueron anunciadas inclusive por ustedes, inclusive hasta por el propio gobierno. Sin embargo, la gente, no sé, miró para otro lado, o al menos, no sé, o sea, dice, está bien, son necesarias, no sé. Creo que los procesos políticos tardan tiempo en descubrirse, y sobre todo se van notando con el transcurrir del tiempo y las experiencias propias, concretas, digamos, ¿no? Ellos saben trabajar muy bien el marketing, son empresarios, están acostumbrados a vender cosas, y bueno, y lo hacen muy bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir diciéndole la verdad a la gente. Tenemos que seguir discutiendo, debatiendo. Adrián, yo no puedo dejar de preguntarte de algunas cuestiones que tienen que ver. Primero con lo local, digo, o sea, ustedes, si uno ve el mapa político de hace un par de meses, ustedes fueron por fuera de lo que es la actual gestión del intendente Zabaleta, digamos que en principio había hecho un acuerdo con el randacismo. Sin embargo, hoy son parte, siempre lo han sido, pero en este caso con mayor énfasis después de lo que tiene que ver con la presidencia del Partido Justicialista de esa... No, pero hay un paso anterior que te estás olvidando. Después de las PASO, el intendente Zabaleta apoyó la lista de Unidad Ciudadana. Sí. Que, bueno, está bien, pero por eso hubo una especie de acuerdo y no estoy hablando de críticas, sino estoy tratando de poner en el marco... Ese dato no es un dato menor. Digamos, el intendente Zabaleta fue parte de Unidad Ciudadana y un apoyo explícito a nuestros candidatos y a nuestra lista antes de las elecciones generales, ¿no? Sí, pero iba más que nada a lo que sucede en Hurlingham. Tengo la sensación de que Hurlingham quizás es el lugar, después de esto que manifestabas al principio también, donde lograron aunar a todos los sectores del peronismo, es el lugar a tener en cuenta en función de cómo va a ser una postura frente al gobierno tanto nacional como provincial, ¿no es cierto? De toda la fuerza de un gobierno local que no es del mismo color de Cambiemos, ¿no es cierto? ¿Se puede, o sea, cómo se hace para gestionar en ese escenario, digamos, que no es de los mejores, sencillamente porque uno, a la par también como municipio, necesita del aporte tanto de provincia como de nación, digamos? Y además cuando hay una clara política discriminatoria con los gobiernos municipales que no son de Cambiemos. ¿La hay? Sí, por supuesto, absolutamente. Absolutamente. En relación a los ATNs, los aportes del Tesoro Nacional que se distribuyen alegremente en los municipios macristas, y no así en los municipios peronistas o de otro color político. Así que hay una discriminación. Y la última que tiene que ver con este escenario más amplio, que hubo voces del otrora gobierno
de Cristina Kirchner, que manifestaron por carta su disconformidad con la conducción no con la conducción, sino con el proceder de Cristina Kirchner, digamos. ¿Vos por qué crees que surgen estas situaciones? No, a mí no, la verdad que no tengo opinión al Hablaba respecto. de la carta de Vido y de la propia Aníbal Fernández, ¿no? Que son hombres, digamos... En el día de hoy, el peronismo y distintas agrupaciones políticas dentro del peronismo, del kirchnerismo, como te gusta llamarla a vos, van a hacer una manifestación en la puerta del penal de Marcos Paz y en la puerta del penal de Seiza, acompañando a los compañeros que están injustamente presos, detenidos, yo diría secuestrados por el Poder Judicial de la Nación. Es increíble que no se cumpla el debido proceso, que se encarcele de la manera en que se encarcela. Es claramente una persecución política y en ese sentido estos compañeros tienen que sentirse tranquilos de que tienen todo el apoyo nuestro, independientemente después que la justicia falle lo que tiene que fallar. Claro, primero que la justicia se expida. Primero que la justicia se expida y después, en todo caso, si corresponde la encarcelación. La encarcelación sin la preventiva, sin ninguna razón, incluso sin indagatoria, denota claramente una persecución política. Por lo tanto, frente a eso y frente a cualquier ciudadano que padeciera una situación de este tipo, nosotros tenemos sensibilidad social y sensibilidad humana. Por lo tanto, las condiciones de cárcel y de detención debieran ser para los delincuentes, no para alguien que todavía está en un proceso. ¿Crees que esa persecución que vos manifestás ya ha llegado a su fin o no tiene techo? No, yo creo que no. Lamentablemente con estos jueces y con este gobierno permanentemente, bueno, ahora vuelve. A ver, cuando todo el mundo, cuando vos vas, vos sabés que uno trabaja permanentemente en los barrios, que está permanentemente con la gente. Lo que pasó en el Boca River, donde la gente con la ñata contra el vidrio, mirando desde afuera los partidos de fútbol, no pudiéndolo ver en su casa, eso ha generado un enorme malestar. Y, casualidad, aparecen hechos de corrupción vinculados al fútbol para todos. Mirá vos. Adrián, te agradezco mucho tu presencia acá. Siempre que, la verdad que te llamamos, contamos con vos y eso también hay que agradecerlo. Bueno, para mí siempre es un gusto venir a este programa porque me tratan muy bien. Trataremos de hacer un poquito de periodismo, eso nada más. Nosotros vamos a una pausa y en instante continuamos. Te queremos contar que el gobierno de Morón trabaja los 365 días del año comprometido con el medio ambiente. El programa integral de reciclado Morón Verde cuenta con un sistema de puntos de recepción de residuos reciclables ubicados en plazas y espacios verdes del distrito. Trabajamos por una conciencia ecológica. Morón Gobierno. Nos fuimos, nos hemos quedado sin tiempo, bastante cosas para este programa, hablaron todos, así que espero que haya servido de algo, como siempre digo, ¿no? Porque son distintas visiones de distintos personajes y bueno, es lo que hacemos nosotros, un poco de periodismo. La semana que viene tenemos la promesa de que un intendente de la región va a venir a acompañarnos y le vamos a preguntar de todo. Han sido muy amables por estar del otro lado. Hasta el próximo domingo.